Bienvenidos un día más a UCI Salud, mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy vamos a hablar sobre unas enfermedades sobre reumatología. Así es, vamos a hablar de enfermedades reumatológicas, es decir, que tienen que ver un poco con la sangre, un poco con anticuerpos. Vamos a ir explicando un poquito cada uno de estos términos durante el programa, así que vamos con la primera nota. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. La gota es una forma frecuente y compleja de artritis que puede afectar a cualquiera. Se caracteriza por ataques repentinos e intenso dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en las articulaciones, muchas veces en la articulación que se encuentra en la base del dedo gordo del pie. La gota ocurre cuando se acumulan cristales de urato en una articulación, lo que causa inflamación y dolor intenso en un ataque de gota. Los cristales de urato pueden formarse si tienes niveles altos de ácido úrico en la sangre. El cuerpo produce ácido úrico cuando descompone purinas, que son sustancias que están presentes naturalmente en el cuerpo. Normalmente, el ácido úrico se disuelve en la sangre y pasa por los riñones a la orina, pero a veces el cuerpo produce demasiado ácido úrico o los riñones excretan muy poco. Cuando esto sucede, el ácido úrico se acumula y forma cristales de urato con forma de aguja puntiaguda en una articulación o en el tejido que la rodea, y esto causa mucho dolor, inflamación e hinchazón. El ataque de gota puede ocurrir de manera repentina y con frecuencia puede hacer que te despiertes en el medio de la noche con la sensación de que el dedo gordo del pie está en llamas. La articulación afectada está caliente, hinchada y tan sensible que hasta el peso de la sábana puede parecer intolerable. Los signos y los síntomas de la gota casi siempre ocurren de forma repentina y a menudo por la noche. Estos son algunos de ellos: dolor articular intenso. Por lo general, la gota afecta la articulación grande del dedo gordo del pie, pero puede ocurrir en cualquier articulación. Otras articulaciones que con frecuencia se ven afectadas son los tobillos, las rodillas, los codos, las muñecas y los dedos de la mano. Es probable que el dolor sea más grave dentro de las primeras 12 horas, después de que inicia. Molestia persistente: después de que el dolor más intenso desaparece, es posible de que un poco de molestia articular quede, la cual puede durar algunos días o semanas. También es probable que los ataques posteriores duren más tiempo y afecten a más articulaciones. Además, puede causar inflamación y enrojecimiento. Las articulaciones afectadas se hinchan y se vuelven más sensibles, se calientan y se enrojecen. Bien, el primer tema del que vamos a hablar el día de hoy es la gota. La gota es una enfermedad que ataca las articulaciones, y eso se produce por algunos cristales de urea. La urea es, digamos, una sustancia que aumenta cuando hay daño renal. Entonces, digamos, en niveles muy altos, esta urea se va a cristalizar y va a empezar a atacar a todas las articulaciones del cuerpo. Se produce una inflamación, se produce mucho dolor y eso es lo que se conoce como la gota. Así es, la gota, como decía Sofía, es una enfermedad que ataca articulaciones por medio de cristales de urea, más o menos. La urea, además de encontrarse en el daño renal, la podemos encontrar en las carnes rojas. Las personas, y ahí vamos un poquito con los factores de riesgo, las personas después de una ingesta muy copiosa de carnes rojas generan mucha urea y esta urea se va acumulando como cristales y va depositándose en las articulaciones. Ahora, algunos factores de riesgo que tenemos para la gota es el ser mayor de 50 años. Generalmente la gota no ataca jóvenes, hay algunos casos en que sí, son muy raros, pero generalmente son personas mayores de 50 años, más en hombres que en mujeres, ¿sí? Otra cosa que hay que tener en cuenta es el alcoholismo. Las personas con trastornos de alcoholismo, con alcoholismo crónico, van a ser más propensas a desarrollar la gota, a precipitar estos cálculos o estos cálculos o cristales de urea, Otra cosa que hay que tener en cuenta es la deshidratación. Mientras menos agua haya, más posibilidades de precipitarse tiene la urea, Hay más posibilidades de que la urea se cristalice si es que hay menos agua en el cuerpo.
Otro factor de riesgo es la diabetes mellitus. Las personas con diabetes mellitus tienden a hacer gota, son pacientes muy regulares de la gota. Y hay algunos fármacos que también pueden propiciar a la formación, a la precipitación de estos cristales. Pero no hay que perder eso en cuenta, la definición de la gota. Son cristales, es la urea, que al haber menos agua, menos cantidad de líquido, se empiezan a precipitar, se empiezan a poner más densos y forman cristales de urea, ¿no? Más sólidos, y eso se deposita en las articulaciones y genera una cascada de sintomatología que vamos a ver ahora con Sofi. Claro, hablando acerca de los signos y síntomas que pueden presentar esta enfermedad, primero tenemos que diferenciar que hay 3 etapas, ¿no? O hasta 4 etapas. La primera etapa es donde, digamos, hay niveles elevados de urea en la sangre, pero no hay síntomas, no hay compromiso de las articulaciones. Luego tenemos la etapa aguda, ¿no? En la etapa aguda lo que vamos a encontrar es que hay un dolor muy intenso, hay sensibilidad articular o inclusive también puede llegar a presentar fiebre, ¿no? También el dolor básicamente va a ser nocturno y va a mejorar el reposo. Luego de la etapa aguda tenemos la etapa intercrítica, ¿no? Donde se van a presentar o se van a intercalar situaciones donde no se presentan síntomas, situaciones donde se van a presentar los síntomas agudos que ya mencioné, ¿no? Luego de pasar esta etapa intercrítica pasamos a la etapa crónica, ¿no? En la etapa crónica ya se van a ver o ya vamos a poder observar algunos nódulos que vamos a encontrar en las articulaciones, ¿no? Usualmente se pueden observar en el codo y se conocen como tofos, ¿no? Que al momento de que nosotros los toquemos se va a sentir como si fuera arena dentro de un calcetín, ¿no? También vamos a poder observar, digamos, por la piel como una coloración media blanquecina, ¿no? Eso es muy característico de la gota, ¿no? También vamos a tener limitación al momento de intentar mover la articulación y dolor muy intenso que ya se vuelve crónico. Así es, la gota es una enfermedad crónica que se mantiene estable en el paciente y que se va a desencadenar una crisis de gota por algo que pase, ¿no? Al igual que en el asma, el paciente está tranquilo y llega un estímulo que desarrolla la crisis asmática, igualito va a pasar en la gota. Y generalmente la crisis de gota se desata o se desarrolla por la ingesta copiosa de carnes rojas, que son ricas en urea, ¿no? Entonces, esta ingesta de carnes rojas, una persona, por ejemplo, se va a una parrillada o de repente se va a una comida que tiene mucha carne roja, ingiere demasiada carne roja y va a presentar esta crisis de gota, ¿no? Con toda la sintomatología que Sofi nos ha ido explicando. Otros desencadenantes pueden ser las infecciones. Alguna infección del sistema del cuerpo en general puede provocar estrés en el mismo paciente y ese estrés va a generar o va a desencadenar la crisis de gota, ¿no? Otras cosas que pueden pasar es el alcohol. Estábamos hablando del alcoholismo crónico, pero también el alcoholismo etílico agudo, ¿no? El ingerir demasiado alcohol en un periodo muy corto de tiempo puede desencadenar esta crisis de gota también, ¿sí? Hay algunos medicamentos también que la pueden causar y generalmente las situaciones de estrés. Toda situación que ponga en estrés extremo al cuerpo, en un estrés muy grande al cuerpo, va a generar o va a desarrollar esta crisis de gota en el paciente. Entonces, si estamos hablando de que la gota en este caso es provocada por niveles altos de urea en el cuerpo, lo que hay que tratar de hacer es evitar que estos niveles suban, ¿no? En el caso, por ejemplo, que presentemos una enfermedad renal crónica, es muy importante seguir un tratamiento, ¿no? Ir a nuestros controles, ir con el especialista para evitar que se presente también la gota, ¿no? Si es que estamos acostumbrados al consumo de carnes, también es muy importante balancear nuestra dieta para evitar que estos niveles de urea aumenten en la sangre, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que si es que empezamos a presentar alguno de los signos o síntomas que hemos mencionado, recurramos a un especialista para que nos pueda dar un tratamiento adecuado. Así es, entonces las complicaciones de la gota generalmente se pueden dar en articulaciones, como habíamos hablado, pero la más fea, digamos, la más crítica va a estar en el riñón. Estos cristales de urea empiezan a depositarse en las unidades llamadas nefronas, ¿no? En las unidades funcionales del riñón. Y si se depositan ahí, van a hacer de que el riñón pierda funcionabilidad, deje de funcionar de manera correcta y entremos en insuficiencia, ¿cierto? A eso le vamos a llamar nosotros nefropatía gotosa. Nefro, riñón, patía, enfermedad de la gota, ¿no? La gota causa esta nefropatía, esta insuficiencia renal. Ahora, estos cristales de urea también se pueden comportar como cálculos renales, ¿no? Recordemos que hay una enfermedad, la llamada litiasis renal, que son pequeñas piedritas que se depositan en el riñón y evitan de que pase la orina, ¿cierto? Esto puede pasar también con los cristales de urea. La gota puede provocar que estos cristales formen pequeñas especies de rocas, litos, que bloqueen el sistema urinario del riñón y así no se excrete la orina. Entonces hay que tener mucho en cuenta estas dos complicaciones renales que pueden haber.
Ahora vamos a pasar a la siguiente parte del programa, vamos a seguir con el siguiente bloque y vamos a responder sus preguntas en la consulta de redes. Bien, antes de empezar con la consulta de redes, queremos agradecer a todas las personas que nos han escrito. Como siempre, nosotros estamos muy felices de poder contestar todas sus preguntas y recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos sobre el tema de la gota del día de hoy es: ¿qué alimentos causan la gota? Bien, como ya lo hablamos varias veces y creo que se ha repetido bastante para hacer hincapié, las carnes rojas. Las carnes rojas son los alimentos que más urea pueden producir en el cuerpo y que más van a desencadenar estas crisis de gota. Entonces es importante que los pacientes que ya saben que tienen un diagnóstico de gota se midan mucho en el consumo de las carnes rojas en la semana y en el consumo de carnes rojas en las parrilladas, en estas reuniones familiares que pueden existir, ¿no? Porque la crisis de gota es una crisis muy, muy dolorosa. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. Las carnes rojas son el principal alimento que se debe evadir. La segunda pregunta que tenemos es: ¿cuándo debo acudir al médico? Bien, esa es una pregunta muy importante y como muchas veces Diego nos ha repetido, nuestro cuerpo es casi perfecto, no, técnicamente es perfecto. Entonces, si es que nosotros encontramos algo anormal, tenemos dolor, quizás vemos que nuestras articulaciones se empiezan a inflamar, quizás vemos ese color blanquecino que es característico de la gota, es muy importante que vayamos a un médico para que nos pueda evaluar. No es normal sentir dolor en las articulaciones, no es normal tener fiebre, no es normal en este caso sentir dolor al momento de movilizarnos o quizás tener limitaciones para poder movilizar alguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante que ante cualquier signo o síntoma que se presente vayamos a un médico para que nos pueda dar el diagnóstico, nos pueda hacer los exámenes necesarios y así empezar un tratamiento. La tercera pregunta que tenemos es: ¿cuánto tiempo puede durar un ataque de gota? Genial, esa pregunta es un poco ambigua y es más que ambigua, subjetiva, porque va a depender de cada paciente, del tiempo de enfermedad que tenga y de a cuánto porcentaje de urea tenga, ¿no? Si es un paciente, digamos, que está diagnosticado hace poco y que no tiene un gran consumo de carnes rojas, de repente la crisis va a ser más leve, ¿no? Va a durar menos, bueno, no más leve, pero va a durar menos tiempo. En cambio, si es un paciente más crónico, que ha consumido una gran cantidad de carnes rojas, por ejemplo, o que se ha visto expuesto al desencadenante por mucho tiempo, de repente la crisis sí va a durar algún tiempo más. Entonces es muy variable, es muy subjetivo, va a depender del paciente, de la enfermedad y de cuánto tiempo de exposición y a qué cantidad de exposición ha estado, valga la redundancia, expuesto o ha estado sometido. Entonces hay que tener muy en cuenta eso para el desarrollo o el tiempo de esta crisis de gota. Muchas gracias a todos los que nos escriben por redes sociales. Nuevamente recuerden que estamos en Instagram y en Facebook como UCI Salud y que nos pueden hacer llegar sus dudas por ese medio. Ahora vamos a ir a una pausa y después de ella vendremos con una invitada con la cual seguiremos conversando un poquito sobre la gota. Así que nos vemos en un ratito. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Bien, el día de hoy, para hablar un poquito más acerca de la enfermedad de la gota, hemos traído una invitada muy especial, así que vamos con la invitada. Así es, como vimos hace un ratito, para seguir hablando un poquito sobre la enfermedad de la gota, está con nosotros la doctora Daniela Tovar. Ella es médico reumatóloga y médico internista también. Doctora, bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora, por estar con nosotros y por compartir un poquito más acerca de la gota el día de hoy para que quede un poquito más claro para la gente que nos está viendo y nos está escuchando. Y la primera pregunta o la primera cosa que quería decir, doctora, es ¿qué tan frecuente es la gota ahora en el Perú en los adultos? ¿Es muy frecuente, sobre todo en los episodios de gota aguda?
Bueno, la gota es muy frecuente y depende mucho de los hábitos de vida de los pacientes. En los pacientes con obesidad, que sabemos que en el Perú tenemos una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, es mucho más frecuente, es más frecuente en los hombres y es todavía más frecuente en hombres obesos que tienen hábitos de vida no saludables. Claro, doctora, muy importante tener en cuenta esos factores de riesgo que pueden predisponer, en este caso, a tener la enfermedad de gota, ¿no? Doctora, la pregunta que yo le quiero realizar es si es que los papás de un paciente tuvieron gota, ¿necesariamente este paciente también la va a tener? La gota tiene un componente hereditario, pero los genes no son todo, no tienen la última palabra. Eso es importante tomarlo en cuenta. Si tus padres o los padres de cualquier persona tienen gota, es decir, tú tienes esos antecedentes, lo mejor que tú puedes hacer es tener un peso saludable, una alimentación balanceada, hacer actividad física de manera regular para evitar desarrollarlo. Claro, doctora, y sabemos que la gota es una enfermedad crónica, ¿no? Que no tiene cura, pero que sí tiene, digamos, episodios agudos. ¿Estos episodios agudos de gota son dolorosos? ¿Cómo se manifiestan y cómo se manejan médicamente hablando? Ya, los episodios de gota, el clásico es la inflamación en la base del dedo gordito del pie. Esa es la manifestación clásica de un episodio de gota agudo. Ese tipo de episodios por lo general son autolimitados. En unas semanas tienden a ceder. Sin embargo, se manejan con antiinflamatorios. En algunos casos se requieren infiltraciones, que no son la mayoría de las veces, o el uso de corticoides. También se utilizan medicamentos para disminuir los niveles de ácido úrico para evitar crisis a futuro. Entonces es algo que se puede prevenir las crisis a largo plazo si se recibe un tratamiento adecuado. Claro, doctora, muy importante tener en cuenta el manejo del dolor, ¿no?, en los pacientes porque, digamos, a nosotros como estudiantes de medicina nos enseñan que el manejo del dolor es muy importante para quitarle esa incomodidad al paciente y poder posteriormente seguir tratando la enfermedad, ¿no? Doctora, con respecto a las complicaciones que se presentan, no sabemos que las complicaciones se pueden presentar en el riñón, ¿no? En el caso de que el paciente presente una nefropatía gotosa, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Necesariamente tal vez necesitaría un trasplante renal o tal vez necesariamente necesitaría diálisis o puede haber un manejo con medicamentos? No necesariamente necesita un trasplante ni diálisis, eso va a depender de la función del riñón como tal. Sin embargo, como medidas generales es importante mantener un buen estado de hidratación, alimentarse adecuadamente, es que esto es fundamental. Siento que me repito y me repito, pero es que es, diríamos, algo como un pilar fundamental del tratamiento y el control de la gota. El control de la ingesta de alimentos proteicos debe ser moderado, debe ir de la mano de un nutricionista, insistir en el consumo de frutas, en el consumo de vegetales, alejarse lo más posible de lo que es bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, que eleva muchísimo lo que es el ácido úrico, controlar el consumo de mariscos, de carnes rojas, de vísceras, y eso es para el paciente con artritis gotosa, para el paciente que tiene hiperuricemia, pero también es algo aplicable al paciente que ya tiene una enfermedad renal por depósitos de ácido úrico. Bueno, y el tratamiento para mantener los niveles de ácido úrico de manera adecuada también es importante. Hay medicamentos que se pueden utilizar en insuficiencia renal y medicamentos que se deben evitar en insuficiencia renal. Si ya el paciente tiene insuficiencia renal, el tema de los antiinflamatorios, como los AINES, es un poco más delicado, hay que tratar de disminuir su uso a lo mínimo posible. Y el tema también de algunos otros medicamentos que por lo general están asociados a comorbilidades como hipertensión, diabetes, en los cuales puedes necesitar algunos diuréticos, por ejemplo, para el caso de los hipertensos. También hay que manejarlo con cuidado en pacientes con enfermedad gotosa y enfermedad renal crónica.
Bien, doctora, una última pregunta que yo le quería hacer respecto a la gota era si estaba vinculada a alguna otra enfermedad. Sabemos que una de las complicaciones, como hablábamos hace un rato con Sofi, era la nefropatía, ¿no? Otra podría ser la nefrolitiasis, ¿no? Estos cristales de ácido úrico empiezan a formar unos litos, ¿cierto? Pero ¿la gota está vinculada esencialmente a alguna otra enfermedad o es una entidad independiente? Tenemos lo que llamamos nosotros el continuum cardiometabólico, ¿no? Todas estas alteraciones a nivel metabólico también van a tener un impacto a nivel de nuestra salud cardiovascular. Y sí se ha asociado que, por ejemplo, esta triada de obesidad, alteraciones metabólicas como colesterol elevado, triglicéridos elevados, alteraciones en el metabolismo de la glucosa como en la diabetes, son un mayor factor de riesgo para desarrollar hiperuricemia y para desarrollar gota a su vez. Claro, doctora, muy importante, como ya les mencionamos, tener en cuenta esos factores de riesgo, tratar de evitarlos, ¿no? En el caso de la obesidad, en el caso de las dislipidemias, para evitar en este caso la predisposición a la gota, ¿no? Doctora, ya por último, una última pregunta que yo le quiero realizar es, ¿cómo podríamos diferenciar una artritis de la gota? ¿Una artritis reumatoide? Exactamente, sí. Ya. Por lo general, la artritis reumatoide se caracteriza por ser poliarticular, es decir, afecta múltiples articulaciones y de predominio, si bien también influye en los pies, es bilateral. La gota por lo general suele ser de una sola articulación o de pocas articulaciones y no es simétrica. En cambio, en la artritis reumatoide la afectación de la articulación es simétrica, es decir, es en ambas manos, es en ambas rodillas, es en ambos piecitos. También la gota genera cursos que son autolimitados, es decir, incluso si uno no le diera nada al paciente para el control de la crisis, por lo general esta remitiría en un par de semanas. La artritis reumatoide no. La artritis reumatoide no va a desaparecer a menos que se le dé un tratamiento adecuado. Eso podríamos decir que son una de las diferencias fundamentales en cuanto a poderlas distinguir. Bien, doctora, muchísimas gracias por estar en este bloque con nosotros. Creo que su explicación ha sido bastante ilustrativa y la comprometemos para estar en el siguiente bloque también para conversar un poquito más. Ya, encantada. Muchísimas gracias a la doctora Daniela Tovar por estar con nosotros el día de hoy. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa. Vamos a ir a la siguiente parte, que es el bloque COVID. Para nuestro bloque COVID, el día de hoy vamos a hablar de las mascarillas. Y hay que hablar de cuánto tiempo podemos usar las mascarillas. Sofi nos va a ayudar con eso. Claro, hay que tener en cuenta de que de acuerdo al tipo de mascarilla que tengamos va a ser el tiempo que nosotros vamos a poder utilizarla, ¿no? Por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, que son esas de 3 capitas que nosotros vemos que tienen un lado celeste y un lado blanco, las podemos utilizar según la OMS hasta un máximo de 8 a 12 horas y posterior al uso debemos eliminarlas, ¿no? Y luego al día siguiente utilizar otra mascarilla nueva, ¿no? En el caso de las N95 se pueden volver a reutilizar si es que las esterilizamos a vapor, ¿no? En caso contrario debemos cortarlas y también eliminarlas y al día siguiente utilizar otra mascarilla nueva, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que las mascarillas no se pueden reutilizar siempre, ¿no? Siempre tenemos que tener cuidado de que no estén maltratadas, que no estén sucias, que no se hayan, digamos, roto, que por ahí tengan algún agujero, que quizás les hayamos arrugado, les hayamos aplastado, porque en ese caso los filtros se van a dañar y las mascarillas ya no van a tener el mismo, digamos, nivel de protección que deberían de tener. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo utilizar las mascarillas, el tiempo que debemos utilizarlas y cómo eliminarlas también. Bien, ahora que sabemos un poquito más de las mascarillas, queremos agradecerles por estar con nosotros en esta primera parte del programa. Ahora vamos a ir a una pausa y después de esta pausa vamos a venir con una segunda enfermedad. Vamos a seguir hablando un poquito de reumatología, así que nos vemos en unos minutos.
No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. El síndrome antifosfolipídico ocurre cuando el sistema inmunitario crea por error anticuerpos que hacen que la sangre sea más propensa a coagularse. Esto puede causar coágulos de sangre peligrosos en las piernas, los riñones, los pulmones y el cerebro. En mujeres embarazadas, el síndrome antifosfolipídico, también llamado SAF, puede provocar aborto espontáneo y muerte fetal. No existe una cura para este síndrome, pero los medicamentos pueden reducir el riesgo de coágulos en la sangre. Los signos y los síntomas del síndrome antifosfolipídico pueden incluir los siguientes: coágulos sanguíneos en las piernas, abortos espontáneos, repetidos o muerte fetal, accidentes cerebrovasculares, accidentes isquémicos transitorios y erupciones. Es importante ponerse en contacto con tu médico si tienes sangrado inexplicable de la nariz o las encías repetidamente, un periodo menstrual inusualmente fuerte, vómitos de color rojo brillante o con aspecto de café, excremento negro o de color rojo brillante o dolor abdominal inexplicable. Dependiendo de cuál sea el órgano afectado por un coágulo de sangre y de la gravedad de la obstrucción del flujo sanguíneo hacia ese órgano, el SAF no tratado puede causar un daño permanente en el órgano o incluso la muerte. Las complicaciones incluyen insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares, problemas cardiovasculares, problemas pulmonares y complicaciones muy graves durante el embarazo. Si tienes coágulos de sangre, el tratamiento consiste en una combinación de medicamentos anticoagulantes. Cuando tomas anticoagulantes, tienes un mayor riesgo de tener episodios de sangrado. El médico controlará tu dosis con análisis de sangre para asegurarse de que tu sangre es capaz de coagularse lo suficiente para detener el sangrado de un corte o el sangrado bajo la piel de un moretón. Genial, como vimos en la siguiente nota, o en la nota anterior mejor dicho, ahora vamos a pasar a hablar del síndrome antifosfolipídico, o también conocido como SAF. El síndrome antifosfolipídico es una entidad conformada por signos y síntomas que se va a caracterizar porque en la superficie del vaso sanguíneo, no de la arteria, la vena, vamos a tener un anticuerpo frente a este mismo vaso sanguíneo, ¿no? Generalmente este anticuerpo se llama APL, ¿no? Anticuerpo antifosfolipídico por sus siglas en inglés, ¿cierto? Pero en eso básicamente consta la patología. Tenemos un complejo antígeno-anticuerpo que se va a depositar en el vaso sanguíneo y el cuerpo va a reconocer este vaso sanguíneo como extraño y va a empezar a atacarlo. Generalmente está muy vinculado al proceso del embarazo, pero ahora con Sofía vamos a hablar un poquito más de eso. Bien, hablando un poquito acerca de la clínica o las causas que también pueden de la clínica que puede presentar una persona que tiene el síndrome antifosfolipídico, tenemos que tener en cuenta de que, como Diego nos mencionó, van a ser anticuerpos que van a atacar a los vasos sanguíneos, no tanto las arterias como las venas. Entonces, los vasos sanguíneos los encontramos en todo el cuerpo y por ende esta enfermedad puede, digamos, causar problemas en distintos sistemas, en distintos órganos, ¿no? Hablando un poquito acerca de las venas y las arterias, se puede producir una trombosis, ¿no? Es que se produce una lesión en el vaso sanguíneo y por ende se produce como una cicatriz, ¿no? Que esta cicatriz va a obstruir el paso normal, el flujo normal de la sangre y puede provocar algunos cuadros de isquemia, ¿no? De disminución del aporte de oxígeno y por ende muerte celular también, ¿no? Ahora, hablando acerca del embarazo, el síndrome antifosfolipídico puede causar ciertas complicaciones en el embarazo, ¿no? Desde abortos, desde una hipertensión arterial durante el embarazo que puede evolucionar a una preeclampsia o una eclampsia, que son complicaciones de la presión alta durante el embarazo, o también algunos problemas dentro de la placenta. No puede causar también partos prematuros. Entonces es muy importante que una mujer embarazada con un síndrome antifosfolipídico pueda, digamos, llevar un buen control junto con su ginecóloga y su reumatóloga para evitar ciertas crisis, para evitar esas complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Hablando sobre, digamos, las células que se encuentran en la sangre, podemos encontrar una trombocitopenia, que son las plaquetas disminuidas, ¿no? Cuando encontramos plaquetas disminuidas se pueden encontrar también hemorragias, ¿no? Las plaquetas son unas células que nos ayudan a controlar la coagulación de la sangre, ¿no? Si es que estas disminuyen, digamos, se puede provocar hemorragias en distintas partes del cuerpo,
¿no? Te podemos encontrar también a nivel cardiopulmonar algunas patologías, algunas enfermedades como por ejemplo hipertensión arterial, inclusive puede causarse un infarto también, ¿no? En el corazón, o también algunos problemas respiratorios como por ejemplo la hipertensión pulmonar, ¿no? También hablando un poquito acerca del sistema neurológico, se pueden provocar algunos ACVs, ¿no? Como por ejemplo lo que nosotros conocemos como derrame cerebral, no tanto hemorrágico como también isquémico, ¿no? Por falta de aporte del oxígeno, por oclusión en las arterias, en este caso del cerebro, que van a provocar la muerte de las neuronas también, ¿no? También pueden haber manifestaciones renales, ¿no? En el riñón, donde se van a, en este caso, dañar las arterias que pasan por el riñón para que se pueda filtrar la sangre y eliminar así de manera correcta la orina, y van a provocar una insuficiencia renal. Así es. Entonces, para seguir hablando un poquito de esto y entender cómo funciona verdaderamente el síndrome antifosfolipídico, recordemos que es una pequeña molécula que se pone en el vaso sanguíneo y el vaso sanguíneo empieza a taparse, ¿cierto? Si se tapa el vaso sanguíneo, como nos explicó Sofi, empieza a haber una insuficiencia, es decir, el aporte de sangre hacia ese órgano empieza a ser menor porque no puede pasar, ¿cierto? Ahora, el síndrome antifosfolipídico puede ocurrir en embarazadas como en no embarazadas, ¿no? Pueden ser en pacientes que no están embarazadas comunes y corrientes, pero el 80% de ellas son mujeres, hasta el 90% son mujeres. Entonces hay que tener eso en cuenta. Ahora, la complicación más frecuente y la complicación más, digamos, fea, más crítica del síndrome antifosfolipídico es cuando una mujer está embarazada. Este síndrome antifosfolipídico puede ocasionar una trombosis. Es decir, hay partículas que se desprenden y se van dentro de esta arteria o de esta vena y empiezan a taponearla. Si la taponean, la sangre no puede pasar y por ende el bebé empieza a sufrir, ¿sí? El bebé empieza a entrar en riesgo porque no recibe aporte sanguíneo. Así que esa es una complicación, de hecho es la complicación más crítica, más fea que puede haber dentro del síndrome antifosfolipídico. Entonces hay que tener en cuenta, mujeres embarazadas con síndrome antifosfolipídico, hay que saber de que tienen que estar controladas no solamente por la ginecóloga, sino también por la reumatóloga. Bien, también es muy importante saber que este síndrome antifosfolipídico está muy relacionado con el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Usualmente una persona que está presentando este síndrome también podría tener un cuadro de lupus, ¿no? Esto lo va a determinar el médico reumatólogo o la reumatóloga, y siempre es muy importante que ante cualquier signo o síntoma, cualquier alteración que podamos encontrar, podamos ir al especialista para poder descartar en este caso la presencia también del lupus. Así es, el síndrome antifosfolipídico, si bien es cierto, se puede evidenciar clínicamente con algunos sangrados o alguna disminución de plaquetas, tiene que ser catalogado netamente por un reumatólogo, tiene que ser visto por medio de exámenes de sangre y algunos marcadores que se tienen. Entonces es importante que se controle clínicamente, que se controle con un médico y no solamente en casa, empíricamente. Eso va a traer complicaciones a largo plazo. Ahora vamos a pasar con la siguiente parte del programa. Vamos a escuchar sus preguntas en redes sociales. Vamos con las consultas de redes. Bien, antes de empezar con las preguntas, queremos agradecerles como siempre a todas las personas que nos han inscrito. Nosotros leemos todos sus mensajes y estamos muy felices de poder contestar sus preguntas, ¿no? El día de hoy la primera pregunta acerca del síndrome antifosfolipídico es: si tengo el síndrome antifosfolípido, ¿puedo tomar pastillas del día siguiente? Bien, es una pregunta muy interesante porque recordemos que el síndrome antifosfolipídico o SAF se vincula mucho con el tromboembolismo, con la enfermedad tromboembolítica de la embarazada. Y las pastillas del día siguiente también están muy vinculadas a enfermedades tromboembolíticas. Por lo tanto, una paciente que vive con síndrome antifosfolipídico y encima va a tomar pastilla del día siguiente, disculpen, va a aumentar muchísimo más su riesgo de enfermedad tromboembolítica. Entonces no está recomendado tomar pastillas del día siguiente si es que tienes un síndrome antifosfolipídico. La segunda pregunta del día de hoy ¿es curable el síndrome antifosfolipídico? Bien, esa es una pregunta muy importante porque, como ya les mencionamos, el síndrome antifosfolipídico es una respuesta anormal del sistema inmune y en realidad no tiene cura, ¿no? Lo que sí se puede hacer es controlarlo. Si es que una mujer quiere quedar embarazada, debe de, digamos, coordinarlo con anticipación con su reumatólogo y su ginecóloga para que puedan llevar un buen control de esta respuesta inmune, de este síndrome, y así evitar ciertas complicaciones que se pueden presentar en el embarazo, ¿no? Es muy importante seguir el tratamiento, como siempre, como cualquier otra enfermedad, al pie de la letra, siempre siguiendo todas las indicaciones del médico, y también es muy importante que vaya a sus controles, ¿no? La tercera pregunta que tenemos es: ¿requiere de algún cuidado especial, como por ejemplo alguna dieta?
Bien, el síndrome antifosfolipídico sí requiere un cuidado especial, requiere un manejo netamente por el reumatólogo que va a dar algunas drogas que van a servir, algunos medicamentos que van a servir para controlar el síndrome, ¿no? Para aumentar, el número de plaquetas, para evitar que sigan disminuyendo este número, para evitar los sangrados, para evitar las complicaciones. Entonces, sí es necesario mantener un cuidado especial junto con el médico, digamos, el tratamiento. En cuanto a la dieta debe ser, como en todos nosotros, debe ser saludable, ¿no? Debe ser rica en vegetales, en proteínas, en frutas, disminuir un poco los carbohidratos, disminuir un poco las grasas, para evitar complicaciones en el sistema inmunológico. Recuerden que esta enfermedad juega mucho con el sistema de defensa, juega mucho con el sistema inmunológico. Si no mantenemos una buena dieta, nuestro sistema inmunológico se puede ver desfavorecido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias a todos los que nos escriben por redes sociales. Nuevamente recuerden que estamos en Instagram y en Facebook como UCI Salud y estamos listos a resolver sus dudas durante la semana y nos pueden hacer llegar también sugerencias para los temas de los siguientes programas. Ahora vamos a ir a una pausa y después de esta regresamos con un invitado para seguir conversando un poquito más sobre el SAF o el síndrome antifosfolipídico. Nos vemos en un ratito. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Bienvenidos de vuelta a UCI Salud y para seguir conversando un poco sobre el síndrome antifosfolipídico vamos con la invitada. Bien, el día de hoy estamos nuevamente con la doctora Daniela Tovar, ¿no? Ella es médico reumatólogo, médico internista también. Bienvenida, doctora, nuevamente. Muchas gracias, nuevamente. Gracias a usted, doctora, por su tiempo, por estar el día de hoy con nosotros para poder compartir un poquito más acerca del síndrome antifosfolipídico. Doctora, la primera pregunta que tenemos el día de hoy es, más o menos, ¿en qué consiste este síndrome y cuál es su tratamiento? Ok. El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad autoinmune, es decir, tenemos anticuerpos que en vez de atacar factores externos como virus, bacterias, hongos, deciden por algunos factores ambientales, genéticos, epigenéticos, atacar partes específicas de nuestro organismo. En este caso, se enfocan en todo aquello que tiene que ver con la formación de coágulos en nuestra sangre, con nuestra coagulación. Entonces, lo que se genera es un estado protrombótico, es decir, un estado en el cual hay mayor propensión a generarse trombos. Esto implica que esa persona que tiene síndrome antifosfolípido tiene mayor riesgo de presentar trombosis como trombosis venosa, embolia pulmonar, enfermedades, accidentes cerebrovasculares e incluso también abortos, muertes fetales, preeclampsia. El tratamiento, por lo tanto, está dirigido principalmente a tratar el trombo si esto ya sucedió y a evitar la formación de un trombo o de un nuevo trombo a largo plazo, o de evitar la pérdida del bebé durante el embarazo en el caso que estemos ante una paciente que esté gestante. Por lo tanto, el tratamiento consiste principalmente en antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo la aspirina, y en anticoagulantes, que allí tenemos la heparina, la enoxaparina y también, en algunos casos, medicamentos inmunomoduladores, es decir, medicamentos que traten de modular un poco ese sistema inmunológico para disminuir en cierta forma la actividad de estos anticuerpos. Bien, doctora, gracias por establecer un poquito más el concepto del síndrome antifosfolipídico, que si bien es cierto no es que sea la patología más frecuente, pero que tampoco es tan escasa,
¿no? Es una patología que sí se pueden ver en los hospitales y en las clínicas. Ahora, doctora, la mujer que vive o la paciente que vive con síndrome antifosfolipídico, ¿qué pasa si quiere quedar embarazada? ¿Tiene que hacer una planificación junto con sus médicos o más o menos cómo funciona eso? Claro, la paciente que tiene el síndrome antifosfolipídico diagnosticado para gestar debe hacer una planificación familiar en conjunto con su reumatólogo y en conjunto con su ginecobstetra. Para poder hacer cambios pertinentes en el tratamiento, hay algunos medicamentos que si ella ya los está tomando de pronto no son compatibles con la gestación porque son teratogénicos. Sin embargo, no se la puede dejar sin ningún medicamento porque es poner en riesgo la vida de la paciente y del bebé. Entonces, ese tipo de medicamentos hay que ajustarlos principalmente y definitivamente debe acudir de manera periódica a sus controles para asegurarnos de que pueda tener un embarazo sin ninguna complicación. Claro, doctora. ¿Y qué sucedería si es que es una paciente que queda embarazada, que anteriormente no ha tenido ningún diagnóstico de este síndrome, pero durante el embarazo se le diagnostica esta enfermedad? ¿Cuál sería el manejo en ese caso? Bueno, eso dependerá también del contexto específico de la paciente. Si se hizo el diagnóstico porque hubo un aborto, bueno, el tratamiento es preventivo y planificar un embarazo en un momento más propicio donde ya esté controlado la enfermedad. Si se descubre, no sé, de pronto realizan una pesquisa por rutina, por algunos otros síntomas que de pronto pueda tener la paciente como artritis. Recordemos que esto también muchas veces se asocia a otras enfermedades como el lupus. Si es así, por lo general, si no ha tenido eventos trombóticos previos, se suele manejar con aspirina. Ok, el manejo entonces, doctora, con aspirina, y bueno, va a depender igual de cada contexto de cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene sus propios, digamos, signos y síntomas, sus propios factores genéticos, sus propios factores de riesgo, ¿no? Ahora, doctora, usted hablaba un poquito de la vinculación del síndrome antifosfolipídico con otras enfermedades, entre ellas el lupus. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Con qué enfermedades exclusivamente o exactamente se vincula este SAF? ¿Solamente con el lupus o con otras patologías? Hay que hacer una distinción entre lo que es tener SAF y lo que es tener anticuerpos para SAF. Porque tener anticuerpos para SAF se puede presentar en otro tipo de patologías. Se puede presentar incluso en la sepsis, que son infecciones bacterianas graves. Se puede presentar en algunas enfermedades neoplásicas como los linfomas, como las leucemias, y no necesariamente esto aumenta el riesgo de generarse trombos o se presentan en algún momento. Entonces, esto hay que hacer una distinción porque para tener síndrome antifosfolipídico no basta solamente tener los anticuerpos positivos, hay que tener alguna sintomatología que se le pueda asociar. En cuanto a su hermano predilecto del síndrome antifosfolipídico está el lupus. Y de hecho, en los pacientes que solo tienen síndrome antifosfolipídico que llamamos primario, es decir, que no tienen asociada ninguna otra enfermedad, hasta el 50% de estos pacientes pueden terminar desarrollando un lupus más adelante. Entonces, estas son cosas que siempre hay que tomar en cuenta y por lo cual es importante que hagan sus controles periódicos, incluso si se encuentran asintomáticos. Claro, doctora, muy importante los controles que debe presentar o a los que debe acudir, ¿no?, un paciente con este síndrome, ¿no? Doctora, y aparte digamos, de ir a sus controles, de seguir su tratamiento adecuadamente, ¿qué otros cuidados usted le recomienda a una persona que tiene el síndrome antifosfolipídico? Bueno, depende también del tratamiento que recibe. Si recibe, por ejemplo, inhibidores de la vitamina K, hay que hacer control con nutrición para asegurarnos que su alimentación no va a interferir con los medicamentos que está tomando. También es importante aconsejarlas en cuanto a la planificación familiar que el uso de los anticonceptivos hormonales no están indicados en estos pacientes porque en general aumentan el riesgo de trombosis. Entonces, en una persona que ya de por sí tiene un riesgo elevado, añadirle otro elemento que aumente ese riesgo
no tiene ningún sentido. La otra cosa que es importante hacer es evitar el cigarrillo, porque el cigarrillo también aumenta el riesgo de formación del trombo, tener un peso adecuado, porque la obesidad también aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, más que todo, son medidas preventivas. No hay una limitación específica de algo que un paciente con síndrome antifosfolipídico no pueda hacer, a menos que también esté cursando con plaquetas bajas, que en algunas ocasiones también esto se presenta, en cuyo caso, si es una persona que tiene las plaquetas muy bajas, pues evidentemente entonces hay que indicarle que evite de pronto actividades de contacto o actividades donde pueda lesionarse, que se pueda generar un hematoma, por ejemplo. Esas serían las recomendaciones, de tener cuidado con la alimentación, con el peso, con evitar el cigarrillo, básicamente. Claro, doctora, han sido bastante explicativas esta información, y también tener ojo con la prevención, ¿no? Digamos, no hay una forma estricta de prevenir el SAF, ¿no? Pero sí, una persona que vive con el SAF sí puede prevenir futuros episodios y puede cuidar un poco más estos episodios protrombóticos, ¿no? Doctora, le queremos agradecer por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por tomarse un tiempo para contestar nuestras preguntas. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, doctora, a la doctora Daniela. Esperamos contar con usted nuevamente. Y ahora vamos a pasar con la siguiente parte del programa. Vamos a ir con nuestro diccionario médico. Bien, la primera palabra que tenemos el día de hoy para nuestro diccionario médico es coito. Coito es cuando se introduce el pene dentro de la vagina para las relaciones sexuales, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta de que así como existe el coito vaginal, también existe el coito anal, que es cuando se introduce el pene en el ano, ¿no? Ahora, también hablando un poquito acerca del coito, existe un método anticonceptivo que se llama coito interrumpido o coitus interruptus, ¿no? Que consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación, ¿no? Este método anticonceptivo tiene menos del 80% de efectividad, pero hay que tener mucho cuidado y también llevarlo conjuntamente con, digamos, el ciclo menstrual de la mujer. Así es, la segunda palabra que tenemos el día de hoy es ablación. La palabra ablación hace referencia a el cese de la función de un tejido o de un órgano. Es decir, por medio de medicamentos, por medio de cirugía o de diferentes métodos, el médico va a hacer de que un órgano o un tejido deje de funcionar y deje de emitir ciertas cosas. Por ejemplo, cuando tenemos un lunar maligno en la piel, el médico dermatólogo lo que va a hacer es, por medio de unas hojas o de un láser, va a ablacionar esta lesión y va a hacer de que ya, va a extirparla, ¿no? Va a hacer de que ya no funcione. Esa piel va a quedar lisa, ese lunar ya no va a estar ahí. Por ejemplo, en el cáncer de cervix o en el NIC2, ¿no? Que es una parte del cáncer de cervix, vamos a ver de que el médico ginecólogo va a hacer una conolip, ¿no? Que por medio de una asa o de un láser también va a barrer, va a ablacionar toda esa sección del canal uterino para que ya no haya lesión ahí, ¿no? Entonces, la ablación es por medio quirúrgico o de medicamentos, es quitar un tejido o quitar un órgano y evitar que siga funcionando, ¿no? Entonces ya tenemos dos palabras nuevas en nuestro diccionario médico para seguir aprendiendo un poquito más de medicina. El día de hoy hemos tenido un programa full reumatología, Sofi. Creo que ha sido bastante entretenido y bastante informativo. Sí, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como siempre, nosotros estamos muy contentos de poder compartir con ustedes acerca de nuestros conocimientos, también compartir junto con los especialistas para poder prevenir las enfermedades y tratarlas de manera oportuna. Así es, recuerden que pueden estar con nosotros todos los días de lunes a viernes, tanto a las 9 de la mañana como a las 2 de la tarde. Estamos aquí con ustedes por UCI. Recuerden también que nos pueden escribir por redes sociales, en Instagram y en Facebook, estamos como UCI Salud, y ahí pueden hacer llegar sus preguntas, pueden hacer llegar sus posibles temas para el programa, para así ir conversando un poquito con ustedes. Nos vemos el día de mañana, que estén todos muy bien.